Muchas gracias, buenas tardes a todos. Por lo avanzado de la hora voy a hacer todo lo posible por no torturarlos más con tediosas explicaciones. El objetivo de esta presentación básicamente responde o quiere dar una respuesta a dos preguntas. La primera, ¿se puede reemplazar un paraguas de tubo tradicional de 100 a 150 milímetros con una barrita de 40 milímetros de diámetro? Y si sí, ¿por qué? Esa es básicamente la intención de esta presentación. Los sistemas de paraguas son una de las técnicas de refuerzo longitudinal más usualmente empleadas en túneles convencionales, especialmente para la ejecución de túneles superficiales, quiere decir túneles que tengan una tapada o recubrimiento, una relación entre el recubrimiento y el diámetro del túnel entre 1 y 5. Y estos normalmente se aplican en suelos que son, digamos, de baja capacidad portante o en rocas fracturadas o meteorizadas. El objetivo de estos paraguas es reforzar temporalmente el frente de la excavación en el momento en que la clave del túnel o la calota no se encuentra soportada por la cáscara de hormigón proyectado, el shotcrete. Este es el caso. Este es un corte longitudinal de un túnel y ahí se puede ver en amarillo la zona de influencia de los paraguas. Una vista tridimensional de lo mismo. Los paraguas de tubo son el sistema convencional usado mundialmente. Están compuestos por tubos de acero, caños de acero de grado 255, 355, con un diámetro exterior, un OD, cercano a entre 60 y 200 milímetros, con espesores de pared entre 4 y 6 milímetros. Las longitudes típicas para paraguas de tubo son 12 a 15 metros, y la separación entre ejes va entre los 30 y los 60 centímetros. La inclinación es ascendente y va entre los 3 y los 8 grados respecto al horizontal. Este es el proceso típico y estándar de ejecución de un paraguas. Normalmente se los perfora con una máquina jumbo. El proceso de la perforación es bastante sencillo. El tubo mismo funge como una camisa perdida. Por dentro va el barreno de perforación y el bit de perforación. Por lo general se perfora con martillo de fondo. Cuando se termina la ejecución de la perforación, se retira el barreno, se remueve el bit y la camisa se queda ahí perdida. Se inserta una manguera o un tubo con un packer y se inyecta el espacio que queda. Y el paraguas está terminado. Estos son los tipos de paraguas que se tiene. Por lo general son paraguas que tienen una rosca y una conexión roscada macho-hembra, lo cual indica que normalmente una parte se bisela, se corta, o sea, pierde sección. Los paraguas autoperforantes inyectados están o se materializan en base a una tecnología altamente conocida que son los micropilotes autoperforantes inyectados, que se forman con tubos a los cuales se le genera una rosca continua y estos son de sección tubular. Micropilotes de fundación, micropilotes de anclaje, etc. Estos se ejecutan mediante rotopercusión y se inyectan con un fluido de barrido que es una lechada de cemento bastante ligera, relación agua-cemento 0,7 a 1. Una vez que se termina la ejecución, se reemplaza la lechada de cemento por una lechada de cemento más espesa, con una relación de agua-cemento 0,4 a 0,5, que es la lechada estructural. Como resultado queda, por ejemplo, esta sección transversal. Al interior está la barra y alrededor está un cuerpo inyectado de cemento. Este es un micropilote normal, que se utiliza para anclajes o elementos de fundación, y que claramente se lo puede aplicar como sistema de paraguas. Las mismas condiciones, son micropilotes autoperforantes, barras tubulares de acero de grano fino de un grado S460NH, con diámetros exteriores en el rango de lo económico para una obra de túneles entre 30 y 73 milímetros, con capacidades portantes hacia cargas axiales entre 15 toneladas y 90 toneladas, Las longitudes son las mismas, entre 12 a 18 metros, separación entre ejes similares, entre 30 y 50 centímetros, y las inclinación igualmente ascendentes, entre 3 y 10 grados respecto al horizontal. Este es el proceso de ejecución. A diferencia del micropilote normal, que uno perfora de forma vertical descendente o un anclaje con una inclinación subhorizontal, acá perforamos de forma ascendente. Lo ideal es considerar, por ejemplo, un martillo hidráulico al cual se le adosa un adaptador más delgado
ahí se conecta la barra y se perfora a través de los elementos de armadura que generan las costillas del hormigón proyectado. Esta es una sección típica de un paraguas, una sección longitudinal típica de un paraguas de micropilotes autoperforantes. Acá se ve, por ejemplo, una foto en la que se exhumaron cuerpos inyectados, ejecutados como paraguas, y se puede apreciar, por ejemplo, que elementos muy pequeños, de muy baja sección longitud transversal, 40 milímetros de diámetro interior, 16 milímetros de diámetro exterior, bastante, digamos, uno le podría decir son unos fideos que se perforan en este caso, una roca lodolítica. Y las desviaciones, como se pueden ver, son bastante bajas, cercanos al 1% en posición, o sea, se pueden alcanzar bastante elevada precisión en la perforación. Son ejemplos de proyectos donde se ejecutaron paraguas autoperforantes inyectados, como es el caso de este portal en la ciudad de Dortmund, en Alemania, o un portal de acceso para un túnel de la línea 3, si no me equivoco, o de la línea 2 del metro de Santiago de Chile, o este túnel ferroviario en la ciudad de Holm, en Noruega. Respecto al sistema de paraguas, lo que nos interesa saber, para responder a la pregunta si se puede reemplazar estas barras muy pequeñas, es el comportamiento estructural. Uno ve acá una sección muy longitudinal típica. Lo que sucede en un paraguas es lo siguiente. En la sección que no está reforzada, donde se está haciendo la perforación, queda o se forma una chimenea o silo. Entonces ahí se genera un efecto de arco. El suelo se apoya por delante en el suelo que está avanzada el frente de excavación, y por detrás se apoya en el shotcrete instalado. El suelo que queda entre medio intenta colapsar y se forma esta campana, y esta campana es la que sobrecarga a los paraguas, y eso se aplica a un paraguas de tubo o un paraguas autoperforante. En el caso de los paraguas de tubo, uno puede ver este esquema muy simplificado de cómo funcionan. Los paraguas de tubo tienen un gran diámetro, estamos hablando entre 100 milímetros, 150 milímetros, y esta condición incrementa su rigidez flexural. El proceso, como les mencioné anteriormente, inherente a la ejecución, hace que no exista mucha, digamos, conexión por fricción con el suelo circundante, porque el tubo se queda básicamente en contacto con el suelo. Por este motivo no se genera una elevada adherencia con el suelo circundante, y porque los elementos son muy rígidos a la flexión, los momentos flectores son los que solicitan principalmente a estos elementos. En cambio, en los micropilotes autoperforantes, la situación es similar en términos de carga, pero el término de comportamiento es diferente, puesto que estos elementos no tienen una elevada rigidez flexural, significa que estos elementos se pueden deformar, pero tienen una elevada rigidez axial, significa que estos elementos pueden transferir cargas axiales. Y por este sentido, la estática de estos elementos es similar o es análoga a la estática de un cable en tensión. Un cable en tensión se puede deformar, pero como reacción te genera una carga axial y nada más. Y porque estos elementos están completamente inyectados desde su proceso de ejecución, la transmisión de estas cargas axiales es muy eficiente por medio de fricción al suelo circundante. Cuando uno habla, digamos, de la simulación numérica o del cálculo de un túnel, el cálculo, la planificación de un túnel, desde ya es un proceso que revierte o que reviste una elevada complejidad. Pero lo que pasa actualmente es que nosotros tenemos accesibilidad a herramientas computacionales cada vez más sofisticadas, las cuales simplifican bastante el proceso de cálculo. Estas herramientas nos permiten desarrollar simulaciones numéricas, las cuales nos posibilitan, primero, identificar, observar,
comprender y analizar procesos que se van dando durante el desarrollo de la ejecución de un trabajo de tunelería. Y esto también pasa para analizar el comportamiento de los elementos. Acá hay un ejemplo, les presento 3 ejemplos de 3 análisis que se realizaron con distintas herramientas de análisis numérico, como es el caso del proyecto GeoConsult en Austria en el 2005, o un proyecto realizado en Francia en el 2014, o un proyecto realizado, o un estudio, que era la tesis de doctorado de un señor llamado Michael Eckel en Alemania en el 2012. Los 3 proyectos desarrollados con análisis numérico de distinto desarrollo, distintas marcas. ¿Qué es lo que mostraron en particular todos estos elementos? En términos de desplazamientos o deformaciones, básicamente no existe ningún inconveniente o no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un paraguas de gran tamaño con un paraguas de menor tamaño, o sea, un paraguas de 100 milímetros o 150 milímetros de diámetro versus una barra de 40 milímetros. Al suelo no le importa. Los paraguas no inciden, o la geometría de los paraguas no incide en los desplazamientos que ocurren, ni al nivel de la calota, como tampoco al nivel de superficie. En términos de las solicitaciones actuantes, en el caso de los paraguas de tubo de gran diámetro, efectivamente el análisis de Monet y Jahangir, efectuado con Plaxis, muestra que existen momentos flectores, que es lo de esperarse, y en el caso del análisis de GeoConsult, que se hizo con micropilotes autoperforantes, muestra que principalmente se generan cargas axiales y momentos no son muy relevantes. Y acá yo hago mención especial al estudio de Michael Eckel de la Universidad Técnica de Múnich del 2012, de su tesis de doctorado, en el que él da 2 pasos hacia adelante. Él hace un análisis numérico de una sección única de túnel en la que él varía los diámetros de los elementos de refuerzo de los paraguas, pero además varía las condiciones del suelo. Él considera 3 tipos de suelo para el análisis paramétrico que al final realiza. Considera un suelo que básicamente un suelo tipo número 1, que es un suelo cohesivo de consistencia, digamos, medianamente rígida. Un suelo tipo 2, que es un suelo granular de compacidad mediana, y un suelo tipo 3 más rígido, que es un suelo granular de compacidad gruesa, o compacidad compacta, digamos, bastante densa. El resultado del análisis paramétrico, él analizó aproximadamente 20 casos y muestra lo que los trabajos anteriormente mencionados mostraron anteriormente. Se ve que independiente del diámetro de los paraguas empleados, los desplazamientos son básicamente constantes. Acá se puede observar, por ejemplo, la rigidez, ¿dónde estoy? La rigidez flexural, EI, normalizada por la separación entre los paraguas, de la distancia eje a eje. Mientras más grande sea este valor, más grande es el diámetro del paraguas, y como puede apreciarse, los valores son básicamente constantes, o sea, no existe ninguna incidencia entre el diámetro del paraguas con los desplazamientos observados. Y en celeste se puede apreciar el rango de tamaños que son normalmente económicos para la ejecución de un paraguas autoperforante. O sea, uno puede ver que estamos bien al lado izquierdo de la gráfica. En el caso de las solicitaciones actuantes, el análisis de Eckel igualmente identifica 2 cosas. Se dan momentos flectores en los vanos de los paraguas, acá. Por lo general, momentos positivos en la zona libre y momentos negativos en el empotramiento del paraguas en el suelo. Pero también se da la ocurrencia de cargas axiales. Y estas cargas axiales tienen una naturaleza bastante interesante porque, como mencioné anteriormente, se genera un efecto de arco acá, al frente de la excavación, y esto se identifica por medio de una rotación de los ejes de tensiones principales. Igualmente,
Igualmente se puede apreciar un arco en la parte superior de la calota, porque en ese momento no tenemos el soporte del shotcrete estructural, que es el arco que mencionamos anteriormente. En el punto donde los dos arcos se topan, se genera una reacción axial, y esa acción axial comprime al micropilote en la parte expuesta y tracciona al micropilote en la parte embebida en el suelo, por delante de la superficie de excavación. Claramente, cuando el proceso de excavación del túnel va avanzando, hay menor longitud de embebida, por lo tanto la carga de tracción es más pequeña y la carga en compresión es más grande. Y al final, el análisis de Eckel llega a lo siguiente: cuando uno analiza, por ejemplo, el desarrollo de las cargas axiales y la dependencia de estas con la rigidez axial es el producto de E, el módulo de elasticidad del acero, por la superficie A. Básicamente se da cuenta que existe una dependencia lineal casi entre la rigidez axial y la carga que se traslada a estos elementos. Nuevamente, acá en celeste, este es el rango de los tamaños de los micropilotes autoperforantes que se utilizan como elemento económico de paraguas, bastante pequeño. Quiere decir que nosotros tenemos una limitada sección transversal, y esta está asociada a un determinado nivel de cargas axiales. Esto se hace más evidente en los momentos flectores. Nuevamente se presenta acá los momentos flectores que se desarrollan en función o en dependencia de la rigidez flexural. La rigidez flexural se determina por el producto E por I, donde E es el módulo del acero, e I es el momento de inercia. A mayor diámetro del paraguas, mayor momento de inercia, y a menor diámetro del paraguas, claramente menor momento de inercia. Es interesante que en el rango de aplicación de los paraguas autoperforantes, que es la parte celeste, básicamente los momentos flectores que actúan sobre los paraguas son despreciables. Están del orden de 1 entre 30 de los momentos flectores que actuarían en un paraguas de tubo convencional de 100 a 140 milímetros. Este es el momento que, en este momento la respuesta a la primera pregunta es: efectivamente, se puede reemplazar una barra o un tubo, un caño de acero de 100, 150 milímetros por una barra de 40 milímetros. ¿Por qué? Y ahí está la segunda respuesta: porque se comportan de distinta manera. Mientras el tubo se deforma y trabaja bajo flexión, el micropilote autoperforante trabaja como un cable a rigidez axial. La gran diferencia de los dos es que para yo poder perforar un paraguas de tubo necesito un jumbo o necesito una perforadora de gran torque, porque necesito bastante torque para poder empujar la camisa, y con un micropilote autoperforante de 40 milímetros de diámetro yo necesito un pequeño martillo hidráulico al cual puedo adosarlo a un canastillo que se adosa nuevamente a un manitú, a un manipulador telescópico, y puedo trabajar en espacios muy reducidos. El nivel de seguridad entre uno y el otro es exactamente el mismo. La diferencia es que nosotros tenemos menos acopio de material, menos volúmenes de lechada de cemento inyectada. La sección de acero es considerablemente menor y la velocidad de perforación es considerablemente mayor, porque yo me ahorro de entrada la inyección con el packer, por ejemplo, y el retiro del barreno de perforación. Y esta es la primera conclusión de esta ponencia. Como mencioné, ¿por qué es así? Los paraguas de tubo tradicionales trabajan a flexión porque tienen una rigidez flexural importante, funcionan como una viga simplemente apoyada. Mientras los paraguas autoperforantes inyectados trabajan bajo cargas axiales, mismas que son transmitidas al suelo por fricción entre la lechada de cemento que es circundante a ellas y el suelo. Y ese es el tema. En este contexto, como mencioné anteriormente, los paraguas autoperforantes inyectados pueden ser considerados como una alternativa bastante efectiva a los paraguas convencionales, debido a que estos se pueden obtener bastantes rendimientos muy elevados de producción diaria, asociados al uso de equipos muy flexibles y ligeros. Como mencioné anteriormente, basta con conectar un martillo a
a un manipulador telescópico y trabajar en espacios confinados. Lo único que se tiene que considerar es que, como en el sistema de trabajo el micropiloto autoperforante le transmite las cargas al suelo por fricción, se tiene que garantizar la integridad de este cuerpo inyectado. Y para ello se tiene que seleccionar con bastante cuidado el tipo de barra que se utiliza, porque la geometría de la rosca, por ejemplo, de esta barra, incide claramente en la forma en que este cuerpo inyectado se comporta. Bueno, llegó el momento de agradecerles a ustedes por su paciencia, por su aguante para esta última presentación. Le agradezco personalmente a la Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos, especialmente a la señora Analía Waslo y al ingeniero Oscar Bardé, por la posibilidad de poder presentar en esta jornada. Les agradezco también a mis colegas de ISHEVEC Sudamérica por todo el magnífico trabajo que realizaron para poder yo estar acá hoy. Y a ustedes por su gentil atención, y me despido con el saludo típico de los mineros y trabajadores de tunelería en Alemania desde la Edad Media, junto con la patrona de los túneles Santa Bárbara, Glück auf. Gracias.